Bien, buenos días, chicos, para todos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Permíteme que pongan la cámara todos para tomar la asistencia, chicos. A ver, lo que faltan por las cámaras. Rivas, Gaón, María Belén, Proaño. Listen, yo Proaño, ya sabe que yo recibo clases en una máquina de escritorio, doc. Santiago, Deme un segundito, doctor. Buenos días. María Belén, Ya le enciendo la cámara, doc. Buenos días. buenos días. Consuelo Manala. Voy a pasar la lista, ¿vieron? Buenos días, doctor, presente. Leylan Pastrana. Buenos días, doctor, presente. Muy bien. Erika, Doctor, buenos días. tu cámara, Erika. Sí está encendida. Ya. Es que estás embrujada, que no te vemos. Es que me da mucho frío, doc. Joana Quilomba. Presente, doc. Buenos días. Buenos días. Diana Melissa Ramírez. Presente, doc. Buenos días. Buenos días. María Belén Rojas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sofía Rosero. Presente, doc. Buenos días. Daisy Paola Sánchez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Alejandra Tirirat. Doc, no se puede conectar porque no tiene internet. Ya. Sheila Mendoza. Buenos días, doc. Presente. Jocelyn Miranda. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ximena Núñez. Presente, doc. Buenos días. Lisbeth Palacios. Lisbeth Palacio. José Luis Villarreal. Buenos días, presente, doctor. Buen día. Jocelyn Proaño. Jocelyn Proaño. Proaño, presente, doc. Buenos días. Está presente, Jocelyn Proaño. Sí, Proaño, aquí estoy presente, doc. Ya. David. Presente, doc. Buenos días. Amanda. Presente, doc. Santiago. Presente, doctor. Buenos días. Doctor, buenos días. Palacios presente. Estaba con problemas de internet.
Hola, claro que bonifícate rápido. Bien, chicas y chicos, hoy, esta semana nos corresponden Doc, sí, no me tomo lista. a Valdés, ¿no te mencioné? No, Ya, está bien. ya, Doc, gracias. Alejandría, Sí. ya. Parece que te salté. Le decía que en el día de hoy nos corresponde comenzar, vamos a comenzar a hacer las presentaciones relacionadas con lo que es seguridad biológica, química y radiológica. Muchos mandaron los cuestionarios en el día de ayer. Hoy es que lo estuve viendo temprano. Entonces, vamos a empezar a evaluar por el equipo de María Belén. Ya le presento pantalla, Doc. Joana, Erika, Luis y David. Empezamos por ahí, con ustedes, chicos. Sí, Doc, ya le presento pantalla. Deme un minutito, por favor. Sí. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a dar a conocer sobre el tema de seguridad biológica, química y radioactiva. ¿Doc solo expondrá una persona o cómo está la distribución del grupo? Sigue nomás, Belén. Todos hablan, ¿oyeron? Belén, todos hablan. Ya. Entonces, los objetivos. El objetivo general es dar a conocer las medidas de protección personal, prácticas de trabajo que permiten minimizar el riesgo para los investigadores, alumnos técnicos y toda persona que trabaja en laboratorios. Informar sobre la importancia que los objetivos específicos, informar sobre la importancia que llevar las medidas de bioseguridad por protección personal y de los que nos rodean, conocer la adecuada desinfección del área del paciente, lavado de manos para evitar transmisión de microorganismos, dar a conocer los tachos de depósito para que no se mezclen dichos elementos, informar de las áreas críticas donde tener más cuidado. Sigue, Luis. ¿Le puedes hacer un poquitito más grande? Ya. Seguridad biológica, química y radioactiva. Seguridad biológica. Dice que se realiza el control, organización y prevención de los riesgos y los que están expuestos
personal que trabaja con productos radioactivos, equipos, productores de radiaciones ionizantes, productos químicos tóxicos y materiales biológicos. Para ello es necesario intervenir en el diseño, puesta en marcha y el control periódico de las instalaciones específicas y de los equipos, y también en la gestión y control de la eliminación de los residuos de los productos mencionados. ¿Qué es el riesgo biológico? Dice que el riesgo biológico como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vías respiratorias y mucosas. ¿A quién afecta? Contribuye uno de los principales riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores de centros sanitarios, afectando a todas las categorías. Están especialmente expuestos a la transmisión por vía sanguínea, o sea, a los profesionales de la enfermería, médicos y el personal de limpieza. Normalmente, o sea, más se ven afectados del personal de limpieza de lo que es lavanderías. ¿Entienden? Ya. Factores de riesgo biológico. Dice que se dividen en estos grupos, que es la virulencia, la patogenicidad, vía de transmisión, transmisibilidad, tipo de actividad, riesgo individual, comunitario, endemicidas. Lo que son la prevención de los riesgos biológicos tenemos en tres grupos, que son barreras físicas, barreras químicas y barreras biológicas. En lo que son las barreras químicas tenemos los guantes, las mascarillas, gafas, batas y cualquier otro equipo de protección individual. En lo que son las barreras químicas tenemos los desinfectantes como hipoclorito de sodio, formaldehído, glutaraldehído y N-duopropenida, povidona y yodada, gluconato de clorhexidina. En lo que son las barreras biológicas tenemos las vacunas, la inmunoglobulinas y quimioprofilaxis. Sigue, Joa. Ya, dentro de las normas de higiene personal tenemos el cubrir las heridas y lesiones de las manos con apósitos impermeables, el lavado de manos, el no comer bebidas ni fumar en el área del trabajo, el no debe realizar el pipeteo con la boca. También algunas actuaciones ante un accidente biológico es que la identificación de la fuente siempre que sea posible para proceder a su estudio serológico, previo consentimiento informado del paciente, estudio serológico del trabajador accidentado, previo a una valoración del estado de vacuna que tenga. En la valoración del riesgo y prevención del riesgo biológico. Dice que la evaluación del riesgo biológico consiste en la recogida de información para identificar los agentes biológicos potencialmente presentes en la actividad y que una vez identificados los reservorios o los agentes biológicos asociados a los reservorios, para valorar el riesgo de exposición es necesario conocer las condiciones del trabajo, ya que no explica exposición. Ya, sobre los niveles de contención biológica,
El nivel 1 indica el escaso riesgo individual y comunitario. Se aplicará las medidas de laboratorio básico, no necesita ningún equipo especial de contención. El nivel de contención biológico 2, indicador del riesgo individual moderado y riesgo comunitario limitado. Entre el nivel de contención biológico 3 es el indicador de riesgo individual elevado y riesgo comunitario escaso. El nivel de contención biológico número 4 es el indicador de elevado riesgo individual y comunitario. Los laboratorios de contención máxima en funcionamiento deben estar supervisados por las autoridades sanitarias nacionales o de otro tipo. ¿Qué es el riesgo químico? Aquel riesgo producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir la aparición de enfermedades. Entre el manejo de las sustancias químicas, en el desarrollo de trabajo como procesador o manipulador de productos químicos peligrosos, es conveniente seguir las siguientes guías de manejo correcto. 1. Verificar que se esté usando. 2. Determinar la naturaleza y peligro. 3. Aislar del peligro. 4. Evitar el contacto directo. 5. Verificar las protecciones. 6. Comprobar las sustancias. 7. Información de la reacción. 8. Reconocer las condiciones peligrosas. Y 9. Estudiar los procedimientos. Erika. Propiedades físico-químicas y riesgos asociados. Calor específico es la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de un cuerpo. Conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a su través. Conductividad térmica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso del calor a su través. Magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Ópticas son las que determinan la aptitud de un material ante el paso de la luz a su través. Peso específico es la relación entre la masa y el volumen de un material y se conoce con el nombre de densidad. Dilatación térmica es la variación de dimensiones que sufren los materiales cuando se modifica su temperatura. Punto de congelación es la temperatura a la cual un líquido se transforma en sólido. Punto de ebullición es la temperatura la cual un líquido se transforma en gas. Punto de fusión es la temperatura en la cual un cuerpo en estado sólido se transforma en líquido. Resistencia a la corrosión, comportamiento que tienen los materiales al estar en contacto con determinados productos químicos. Resistencia a la oxidación es la capacidad de los materiales a ceder electrones ante el oxígeno de la atmósfera. Prevención aplicada al riesgo químico. Todos los productos químicos llevan intrínseco un peligro o un perjuicio derivado de su propia naturaleza. Las operaciones más habituales llevadas a cabo con los productos químicos son transvases de líquidos, mezcla o adición de un producto. Los peligros derivados de esta actividad son vertidos o derrames de los productos e intoxicación por los vapores que pueden desprenderse durante el proceso. Medidas preventivas: uso de gafas o pantallas protectoras, uso de mascarillas adecuadas, utilizar guantes apropiados y resistentes a contactos químicos, realizar la operación alejados de cualquier llama fuente de calor, utilizar embudos o dosificadores con el fin de evitar los derrames, utilizar envases convenientemente etiquetados, desechar los envases una vez vacíos, no reutilizar los envases vacíos con productos distintos al original. David. No se prende el audio. ¿Sí me escucha? ¿Aló? Sí, ya ¿Sí se escucha? En la seguridad radiológica, la definición es que esta es una disciplina que estudia los efectos de la dosis
de las dosis producidas por las radiaciones ionizantes y los procedimientos para proteger a los seres vivos de sus efectos nocivos, siendo su efecto principal los seres humanos. En todas las actividades realizadas por el hombre a los efectos de obtener algún beneficio material implican inevitablemente los riesgos de producir efectos dañinos en los individuos o en la sociedad. ¿Qué es el riesgo radiológico? El riesgo radiológico está asociado a dos sucesos aleatorios: la eventual exposición de personas a radiaciones ionizantes y la eventual ocurrencia de efectos dañinos en la salud de las mismas como consecuencia de la exposición. La manipulación de material radioactivo. La manipulación de fuentes radioactivas debe realizarse de manera que las dosis recibidas sean inapreciables, así como impedir su incorporación al organismo debido a la dificultad de su eliminación. La manipulación del material radioactivo nos da diferentes normas y puntos, como son guardar las fuentes en su lugar de almacenamiento y solo sacarlas cuando vayan a ser utilizadas. También no se debe manipular nunca las fuentes con la mano, se debe utilizar siempre una debida protección. También se debe utilizar pinzas o cualquier instrumento que ayude a la mayor distancia posible ante estas sustancias. También es permanecer el menor tiempo posible cerca de estas sustancias. También todas las operaciones deben realizarse en las zonas reservadas para este fin. Hay que evitar traslados innecesarios del material radioactivo. También planificar las tareas para que el tiempo de realización sea mínimo y se evitan errores que puedan producirse contaminaciones e irradiaciones. También se tiene que utilizar la cantidad mínima de material radioactivo que se pueda. En lo que nos da obligación, es obligatorio el uso de guantes en todo el tiempo de la manipulación del material radioactivo. También no se tiene que trabajar si se tiene cortes o heridas, a menos que estas ya hayan sido tratadas. Para evitar las radiaciones internas no se puede fumar ni comer en los laboratorios. Utilizar pípedas automáticas. También se tiene que utilizar ropa de protección adecuada. Y la manipulación de cubetas de plástico en la que tiene que poner un fondo de papel secante, de manera que si se produce un vertido accidental y se puede controlar la contaminación. Cuando finalice la manipulación, debes realizar controles de contaminación de superficie, ropas, utensilios de trabajo y partes del cuerpo expuestas, principalmente las manos. Joa. La importancia de la evaluación radiológica, efectos somáticos, efectos genéticos, otros efectos, comparación de riesgos, riesgo por razones profesionales. Importancia de la evaluación radiológica. La radiología tiene una gran importancia para la salud, ya que en sus vertientes diagnóstica o intervencionista. La radiología y diagnóstico por imagen acerca del doctor al diagnóstico de la patología, ya que es capaz de aportar conocimientos científicos que permiten detectar las anomalías que de otra forma no sería posible. Los efectos somáticos. La Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones examinó los tipos de daños que puede ocasionar una exposición a bajas dosis de radiaciones y dio estimaciones de la frecuencia con la que pueden producirse los más importantes de esos efectos. Los efectos genéticos. En lo que respecta a los efectos genéticos, actualmente es posible también estimar con mayor fiabilidad el riesgo radiológico para el hombre. Sigue siendo cierto que la estimación de la frecuencia con la que se induce efectos genéticos in vivo depende todavía muy estrechamente de las observaciones efectuadas con el ratón o con otras especies en vez del hombre. Y los otros efectos hablaríamos en el tercero de los grupos importantes de efectos radiológicos para los que se necesitan estimaciones de los riesgos. Es el grupo de los llamados efectos no estocásticos. Entre estos efectos figuran la
cátara, esterilidad, fibrosis de tejidos y deterioración de la función orgánica. Erika. Luis, sigue tú. Ya. Comparación de riesgos. Es importante recalcar que la comparación de los niveles cuantitativos de riesgo de diferentes procedimientos no puede ni debe determinar por sí misma la aceptabilidad de cualquiera de esos procedimientos. Sin embargo, debe constituir individualmente un factor importante para influir sobre la aceptación o no de aceptación de otras posibilidades o para determinar la forma en que deben funcionar. Riesgos por razones profesionales. La comisión de una estimación del daño que pudiera producirse con resultados del desempeño de profesiones para las cuales se recomiendan límites de dosis de exposición a las radiaciones. Cuando se evitan exposiciones por encima de esos límites y cuando las dosis se reducen por debajo de dicho límite. En la mayoría, medida que razonablemente pueda alcanzarse según aconseja la comisión. Pásale. Erika. Conclusión. Podemos concluir que para cualquier ámbito de trabajo es importante las medidas de bioseguridad para evitar accidentes ocasionados en el laboratorio debido a sus enzimas biológicas los y las propiedades que entran al laboratorio. No se escucha nada. No se escucha nada. Estás mal con tu audio. Ahí. Ahí la escuchamos, Erika. Ya. Conclusión. Podemos concluir que para cualquier ámbito de trabajo es importante tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar accidentes ocasionados en el laboratorio debido a sustancias químicas, biológicas y radiológicas. Es importante tomar en cuenta los riesgos, los defectos y las propiedades que trabajan en el laboratorio. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Bien, chicos. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Luis. Sí, doctor, dígame. Luis, ¿qué tú entiendes por seguridad biológica? La seguridad biológica tiene que ver con todas las medidas de protección que nosotros tenemos. Puede ser en laboratorios o puede ser en hospitales o en lo que es el personal de lo que es la limpieza y desinfección de los lugares que son los hospitales o ¿cómo es que se llaman? Los laboratorios. Ya. Erika.
Dígame, Doc. ¿Cuál es la clasificación de los agentes biológicos según su especie? ¿Eso del nivel 1 a nivel 2? No. ¿Cómo pueden ser? Los riesgos biológicos, ¿cómo nosotros podemos clasificar? O sea, ¿cuáles son las especies? ¿El químico, físico, No, biológico? no. Ay, no le entiendo. A ver, ¿cómo pueden ser las especies de los microorganismos patógenos que nos pueden estar infectando a nosotros y que pueden constituir un riesgo biológico? ¿No sabes? No. A ver, David. Sí. Aquí estoy. ¿Cómo se clasifican los riesgos según la especie? Los riesgos según la especie. La más fácil del mundo es esa. La pregunta más fácil es esa. A ver, María. Belén. Los riesgos biológicos que estarían expuestos serían la gripe, los tétanos, No, la eso no son. varicela. No. Esos son enfermedades. No es ninguna clasificación de los del riesgo biológico, o sea, que constituyan riesgo biológico. Esos no son los agentes biológicos como tal. ¿Cómo se clasifican los agentes biológicos según su especie? Esos no son los agentes biológicos causales de unas enfermedades. Esos son enfermedades como tal. Disculpa, o sea, serían las vacunas, las inmunoglobinas y No. la quimioprofilaxis. No. Quilomba. ¿Cuáles son los agentes biológicos? Agentes biológicos. Doc, serían los virus, las bacterias, las toxinas naturales, toxinas microbianas. Las bacterias, los virus, los parásitos, hongos, etcétera. Eso es. ¿Vieron qué fácil es esa pregunta? Lo que ustedes no entienden lo que uno le dice. Le dicen cuáles son los agentes. Cuando estoy hablando de agentes etiológicos o agentes biológicos, van a ser los que van a causar las enfermedades. Lo que es difteria, tétano, otra cosa, esos virus y eso, influenza, gripe, son enfermedades. Ya es la enfermedad, que son producidas por esos agentes. Bien, Quilomba. El resto tiene uno, los que no supieron responder. A ver, pasamos al grupo de Sheila, Daylan, Melissa, Jocelyn. Ya, Doc, un ratito, ya le presentamos. ¿Qué pasa, Daylan? Sophie nos va a ayudar con la presentación, Doc. Sofía.
¿No sale nada? Bueno, que yo no parece. Al principio sí estaba Sofi, pero se perdió ahorita. Eso ahí sí se ve, Sofi. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre seguridad biológica, química y radioactiva. Cámbiale, Sofi, por favor. Eso, gracias. Bueno, tenemos lo que es la seguridad biológica, que dice que es la disciplina que permite gestionar el riesgo biológico en las entidades sujetas a este. Se compone de prácticas y procedimientos, equipos de seguridad, diseño de las instalaciones que garanticen la protección del trabajador, la comunidad y el medio ambiente. Exposiciones a agentes biológicos. La exposición a agentes biológicos puede traer como consecuencia la aparición de enfermedades infecciosas. Se plantea 4 posibles rutas de transmisión: a través de la piel, de las membranas mucosas, por inhalación y por ingestión. Cada una de estas rutas constituye una puerta entre un potencial mediante el cual los agentes infecciosos presentan en los desechos o penetran en el organismo para causar enfermedades en los individuos susceptibles. Tenemos lo que son la clasificación de los agentes biológicos. Desde el punto de vista de la percepción de riesgos laborales de agentes biológicos, pueden clasificarse por especie y peligrosidad. Tenemos la clasificación según su especie. Primero, que son las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares, simples, son visibles en el organismo óptico y capaces de vivir en un medio adecuado, agua, tierra, entre otros organismos, sin necesidad de valerse de otros organismos. También tenemos lo que son los virus. Son agentes parásitos patógenos no celulares, muchos más pequeños que las bacterias, que solo son vistos con microscopios electrónicos. También tenemos en tercero que son los hongos. Son formas complejas de vida que presentan una estructura vegetal. Su hábitat natural es el suelo. Por algunos son parásitos tanto de animales como vegetales. El cuarto son los parásitos. Son organismos animales que desarrollan algunas fases de ciclo de vida en el interior del organismo humano, del que se aprovechan sin beneficiarse. Tenemos como ejemplo los protozoos o los artrópodos. Tenemos la clasificación según su peligrosidad, que se dividen en 4 grupos. El primer grupo es el agente biológico que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. El grupo número 2, agente patógeno que puede causar una enfermedad en el hombre y que puede suponer un peligro para los trabajadores. Es poco probable que se propague a la colectividad. Existen generalmente profilaxis o tratamientos eficaces. Por ejemplo, virus de la gripe. Tenemos en el grupo número 3, que es el agente patógeno que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro en los trabajadores. Existe el riesgo de que se propague a la colectividad, pero existen realmente profilaxis o tratamientos eficaces, como por ejemplo la tuberculosis o hepatitis B. En el grupo número 4 tenemos agente patógeno que causa una enfermedad grave en el hombre y supone un gran peligro para los trabajadores. Existen muchas probabilidades de que se propague a la colectividad. No existe generalmente profilaxis o tratamientos eficaces, como ejemplo el virus del ébola. Ya, tenemos los agentes biológicos que serían los microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados como microorganismos que se entiende virus y organismos unicelulares como serían las bacterias, los protozoos, algas y hongos. Tenemos los organismos pluricelulares animales y vegetales como artrópodos, insectos, helmintos, arácnidos, etc. Y plantas como los cereales,
Algunos de ellos son endoparásitos humanos. Tenemos los contaminantes biológicos, que son organismos vivos, se denominan como derivados animales, que serían como los excrementos, los restos cutáneos, los pelos, las plumas, sustancias antigénicas, como serían las enzimas, las proteínas y las larvas de pequeños invertebrados. Tenemos los derivados vegetales, que serían el polvo de madera y de otras formas vegetales, esporas, fungidos, microtoxinas y sustancias antígenas como los antibióticos. Tenemos las estrategias generales de prevención, que debemos tener en cuenta que el mayor número de accidentes laborales con material biológico se producen en el colectivo de enfermería y más concretamente en las áreas quirúrgicas y médicas, seguido de los laboratorios y servicios de extracciones. El 89% de las exposiciones accidentales son inoculaciones percutáneas, de las cuales el 87% son pinchazos. El pinchazo es el accidente más frecuente, quizás debido a la costumbre de reencapsular las agujas o por no disponer de un sistema de eliminación de residuos adecuado con el suficiente número de contenedores rígidos. Por este motivo sería conveniente implantar en todos los centros sanitarios la utilización de material punzante que se autoprotege una vez utilizado. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los accidentes de este tipo no se notifican a los servicios de prevención o medicina preventiva, por lo que los datos podrían ser aún más alarmantes si existiese un adecuado registro de accidentes. Pásale. Ya. Tenemos las estrategias generales de prevención. Se basan en el establecimiento de una serie de barreras. Tenemos las barreras físicas, como serían los guantes, las mascarillas, las gafas, batas y cualquier otro equipo de protección individual. Tenemos las barreras químicas, que son los desinfectantes como el hipoclorito sódico, forma de vidrio glutural, el povidona iodada, el gluconato de clorhexidina, etc. Tenemos las precauciones universales y códigos de buena práctica. Tenemos las barreras biológicas, que serían las vacunas, las inmunoglobulinas y quimioprofilaxis. Sheila. Exposición a sustancias químicas peligrosas. Agente químico. Todo elemento compuesto químico, por sí solo o por ser mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como reducido en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. La exposición puede ser aguda o crónica, un manejo no satisfactorio de los desechos, que incluye procedimientos no apropiados, uso de contenedores y condiciones de almacenamiento, induce a la exposición crónica. Usualmente la exposición aguda resulta de la ocurrencia de un incidente particular, como puede ser derrames o fuegos. La exposición a un agente químico presenta de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto de este contenedor, normalmente por la inhalación o por vía dérmica. El tipo de enfermedad causada por la exposición ocupacional a sustancias químicas tóxicas o peligrosas dependen de la sustancia química específica a la cual el trabajador está expuesto y de la magnitud de la exposición. El daño pudiera ser provocado por el contacto con las sustancias químicas inflamables, corrosivas y reactivas en la piel, los ojos y las mucosas del aparato respiratorio. Es más común, es causado por las quemaduras. La severidad de los riesgos a la salud de los trabajadores que manipulan desechos genotípicos
Es el efecto combinado de la toxicidad de sustancias y la magnitud de la exposición, la cual ocurre durante la preparación o tratamiento con la droga química. Muchas drogas citotóxicas son extremadamente irritantes y provocan efectos locales dañinos después del contacto directo con la piel o los ojos. Pueden además causar vértigos, náuseas, dolor de cabeza o dermatitis. Cual desecho genotóxico descargado en el ambiente tiene un impacto ecológico desfavorable. Por esta razón debe tenerse un cuidado especial y la manipulación de estos desechos. El agente químico peligroso es el cual puede presentar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, debido a sus propiedades fisioquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en un lugar de trabajo. Sus características principales es de la forma molecular, puede ser el gas o el vapor, formando agregados moleculares en sólidos, puede ser polvo, fibra, humo, en líquidos, niebla o bruma, en aerosol es dispersión de partículas sólidas o líquidas con tamaños inferiores a 0,1 milímetros. La información disponga de la ficha de datos de seguridad de productos antes de su manipulación. Si no la tiene, solicítela a su mando intermedio. Léala antes de la manipulación y actúe de acuerdo a sus indicaciones. Disponga de los protocolos en el trabajo necesarios. Manipulación adecuada. Identificar los productos antes de manipularlos. Evitar que contamine y llegue a difundirse en el ambiente. Conozca los aspectos del plan de trabajo en tareas que impliquen síntesis o manipulación de productos y sustancias peligrosas. Y delimitar en el área de los procesos que se prevean trabajar con productos químicos peligrosos. Utilice procesos de protección individual indicados en la ficha de los datos de bioseguridad. Compruebe que los productos y materiales presentan garantías de hallarse en buen estado. No reutilice los envases para otros productos. La exposición a sustancias radioactivas. Los radioisótopos son usados comúnmente en diferentes procedimientos diagnósticos y de tratamiento. Como resultado se generan de desechos radioactivos. Los manipuladores de desechos están en riesgo de exposición a la radioactividad cuando estos no son manejados adecuadamente. Los métodos de protección radioactiva. Las precauciones a tomar para minimizar la exposición de la radiación. Es necesario aplicar medidas de protección radiológica para protegerse frente a la radiación producida por equipos emisores de rayos X y rayos gamma, así como frente a la radiación de contaminación originada por sustancias radioactivas. También tenemos el tiempo. El tiempo conforme aumenta el tiempo transcurrido en la presencia de un campo de radiación, la dosis de la radiación aumenta. Por lo tanto, es necesario minimizar el tiempo que permanezca en aquellas áreas donde existe la radiación. Si en razón el tiempo del trabajo que se realiza es necesario permanecer en las áreas donde existen radiaciones, el personal debe planificar sus tareas con antelación para reducir el campo de trabajo en las mismas. La distancia. Las variaciones de la exposición con la distancia está rígida por ley de inverso del cuadro de distancia. Duplicar la distancia entre una persona y una fuente de radiación. Reduce la dosis de radiación recibida en cuarta parte y así es una buena práctica para mantener la máxima distancia posible de las fuentes de radiación. El blindaje se llama blindaje al material capaz de absorber la radiación. Cuanto más grueso sea, más distante será la distancia de un lado al otro. Algunos materiales son mejores que otros. El plomo y el hormigón se utilizan para atenuar los rayos X y la radiación gamma.
Las salas de rayos X suelen estar formadas por plomo o construidas en ladrillo, de material absorbente para proteger el cuerpo cuando permanece en el interior de la sala durante la explotación radiológica. Se utiliza delantal, protectores tiroideos y guantes plomados. Protección frente a la contaminación radiactiva. Para prevenir la contaminación radiactiva, debe usarse la misma protección o precaución que se sigue en el manejo de agentes infecciosos o sustancias químicas o biológicas, es decir, utilizar guantes y prendas protectoras. ¿Qué es la radiación? La radiación ionizante. La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma o rayos X o partículas alfa o betas o neutrones. Exposición a la radiación ionizante. La exposición a la radiación puede ser interna o externa, puede tener lugar por diferentes vías. Otra de estas sería la exposición interna a la radiación de iones, que se produce cuando un radionúcleo es inhalado, ingerido o entra de algún modo en el cuerpo, en el torrente sanguíneo, por ejemplo, inyecciones o heridas. La exposición interna cesa cuando el radionúcleo se elimina del cuerpo, ya sea espontáneamente, por ejemplo, en los excrementos o gracias de un tratamiento. La exposición también externa puede producirse cuando el material radiactivo se presenta en el aire, como es el plomo, los líquidos o aerosoles. Se deposita sobre la piel o la ropa. Generalmente, este tipo de material radioactivo puede eliminarse del organismo por simple lavado. Las personas pueden estar expuestas a la radiación ionizante en circunstancias diferentes, en casa o en lugares públicos, exposición pública, en el trabajo, exposiciones profesionales, o en el entorno médico como los pacientes, cuidadores o voluntarios. Efectos de la radiación ionizante en la salud. El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida o dosis absorbida que se expresa en una unidad llamada Gray-Git. El daño que puede producir una dosis absorbida depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. Para medir la radiación ionizante en términos de su potencial para causar daño se utiliza la dosis efectiva. La unidad para medir es el Sievert, que toma en consideración un tipo de radiación y la sensibilidad de los órganos y tejidos. Gracias. Ya, chicas. El chico. Ya, Doc. Ya. A ver. Déjeme ver qué pregunta le hago. A ver, Daylan. No, a ver, Sheila. Sheila. Sí, Doc. ¿Cuáles son las barreras biológicas que nosotros podemos utilizar para la prevención de riesgo biológico y demás? No lo entendí, Doc. A ver, ¿cuáles serían las barreras biológicas que nosotros podemos, que se utilizan como prevención de riesgo como tal? Sería lo de las barreras físicas, los cuales serían los guantes, mascarillas, gafas, bates y cualquier otro equipo de protección. Y las barreras biológicas serían las vacunas, inmunoglobulinas y quimioprofilaxis. Y en las barreras químicas serían los desinfectantes, como sería el hipoclorito sódico, el povidona y el povidona iodado.
Ya, perfecto. Está bien, Keila. Dylan, Gracias. Sí, doctor. ¿qué te entiende por riesgo químico? Al riesgo químico se le conoce como... Ya estaba buscando, che, Dylan. ¿Sí me escucha? ¿Dónde está tu cámara que la apagaste ya? Sí está prendida, Doc. ¿Cómo que está prendida? Revísele. No, sí está prendida. Miren. Sí. No, claro, ahorita sí. ¿Tú lo estabas viendo? ¿Tú lo veías, Villarreal? ¿Se veía él? Ahorita sí, pero antes no. Sofía, ¿se veía? ¿No se veía? Hable, dígame. Ya. La seguridad química era. Seguridad química. Sí, Ya. Leila. La seguridad química son aquellos métodos o control, organización para prevenir la contaminación a nuestro cuerpo. También puede ser lo que evita que otras personas también se contagien, tomando las medidas de seguridad correspondientes, donde podemos poner de ejemplo eh, la ropa de protección propia para nosotros, como puede ser guantes, mascarillas, batas, todo lo que nos vaya a proteger de todo lo que sean los químicos. Jocelyn Miranda, Sí, doctor. ¿qué tipo de efecto tienen los riesgos radioactivos? Los efectos radioactivos. ¿Qué tipo de efecto tienen los riesgos radioactivos? Puede tener como efecto de que puede dañar los órganos internos. No sé, ¿tú me estás diciendo o me estás preguntando? Sí, no, le estoy diciendo que puede causar daños internos, también puede producir lo que son la enfermedad tiroidea. Pero ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué tipo de riesgos son? ¿Riesgos de esto? ¿Riesgos de esto? Riesgo, es que se clasifica en riesgo por trabajadores, en riesgo de pacientes. Digamos, por pacientes, que es porque, digamos, acuden y por no tener un buen cuidado, se enferman, pues puede llegarle la radioactividad. Pero ¿a qué tipo de riesgos? Es a lo que quiero que te diga. ¿Qué tipo de riesgos? O sea, ¿qué tipo de efectos? ¿Qué tipo de efectos se pueden ver cuando hay riesgos radioactivos? Los riesgos radioactivos pueden causar algún tipo de efectos en el organismo. Dímenos en sentido general, ¿a cuáles? ¿A qué organismos? ¿A qué partes? Porque Sí, son riesgos físicos. pero ¿qué tipo de riesgo puede provocar? ¿Riesgo de esto, riesgo de esto otro? Es que no le entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué efectos tienen el organismo los riesgos radioactivos? ¿Qué efectos? Ah, ya. Que puede ¿Qué causa? provocarle... Que puede provocarle como úlceras. No sé. No, sí, yo le estoy diciendo. A ver, Melissa. Sí, no. Melissa, ¿qué tipo de efectos pueden provocar los riesgos radioactivos? Puede ocasionar daños en la salud al estar cerca de la exposición, como serían los radioactivos, ocasionaría quemaduras de piel y las quemaduras de piel, daños al organismo, a los tejidos. Más o menos. Jocelyn.
Sí, doctor. ¿Qué otros efectos pudieran ocasionar los riesgos radiactivos? ¿Qué efectos? Sí. Principalmente son daños, los efectos que hacen de dañarnos al cuerpo, ya que si no se tiene una protección adecuada, una distancia, No el me hable tiempo. de la protección adecuada. Dime de qué efectos. No lo redondee mucho. Di efectos, esto, esto y esto. Eso. Los efectos son en el tiempo y en la distancia, que tenemos que tener mucho cuidado para poder, ya que en el tiempo se toca permanecer un tiempo y adecuar el tiempo adecuado para mantenerse Y lejos de la radiación y la distancia de la misma manera. me han formado todo un trabalengua del tiempo con el tiempo y de la distancia con el tiempo y el tiempo y la distancia, que no me has dicho nada de lo que es realmente lo que toca decir. Se la voy a dejar a otro grupo después. Pasamos entonces al grupo de Amanda. Ya, Amanda, ya le Alejandra. presentamos. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, nosotros les vamos a exponer sobre la seguridad biológica, química y radioactiva. Los riesgos biológicos se entiende por riesgos biológico la posibilidad de que un trabajador pueda sufrir infecciones, la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Tenemos la clasificación dependiendo el nivel de riesgos de infecciones. El riesgo biológico también puede clasificarse según su naturaleza en peligrosos y biológicos, como pueden ser las bacterias, virus, parásitos, patogénicos, determinadas toxinas naturales o toxinas microbianas y determinadas metabólicos tóxicos de origen microbiano. ¿A quién afecta? Los riesgos biológicos constituyen uno de los principales riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores de centros sanitarios, afectando a todas las categorías. Están especialmente expuestos a los de transmisión por vía sanguínea, por los profesionales de enfermería, médicos o el personal de limpieza o de lavandería. Normas de higiene personal. Se utilizan los equipos de protección como la barrera apropiadas a cada una de estas exposiciones, que es el guante, que es un uso obligatorio cuando el trabajador sanitario presenta heridas o lesiones cutáneas. Si maneja sangre, fluidos corporales o instrumentos contaminados con sangre. La mascarilla es la atención a pacientes con enfermedades de transmisión por vía aérea, que es la tuberculosis, por gotas, meningitis o el riesgo de aerosoles. La protección ocular en procedimientos con riesgo de salpicaduras y la bata.
Las normas de higiene personal es cubrir heridas y lesiones de las manos con apósitos impermeables, lavado de manos, no comer, no fumar en el área de trabajo y no debe realizar pipeteo con la boca. La vacunación es obligatoria frente a la hepatitis B para el personal que tenga contacto directo o indirecto con la sangre u otros fluidos de los pacientes, como son los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermera, personal de limpieza. Hay otras vacunas recomendadas en el medio laboral, que es de la gripe, tétanos, varicela, rubiola, triple vírica, sarampión, rubiola, la desinfección y esterilización correcta de los instrumentos y superficies. ¿Cómo actuar ante un accidente con riesgo biológico? Los accidentes con riesgo biológico deben ser tratados como una urgencia médica, ya que si es necesario realizar profilaxis, esta debe ser proporcionada al trabajador accidentado en las primeras horas tras la exposición. También tenemos que realizar una valoración y prevención del riesgo biológico, que es la evaluación del riesgo biológico, que consiste en la recogida de información para identificar los agentes biológicos potencialmente presentes en la actividad y para estimar la exposición a los mismos y la gravedad de las consecuencias o daños de dicha exposición durante la realización del trabajo. Lo podemos prevenir mediante lo que es la cadena de transmisión o infección, lo que es la cadena epidemiológica. En los niveles de contención del riesgo biológico, tenemos el nivel de bioseguridad número 1, también conocido como nivel básico. Este representa el nivel básico que fundamenta en prácticas microbiológicas estándar, sin ninguna barrera primaria o secundaria, especialmente recomendado salvo una pileta para lavado de manos. El nivel de bioseguridad número 2, también conocido como nivel básico 2, se deben utilizar las demás barreras primarias que correspondan, tales como lo es máscaras contra salpicaduras, protección facial, batas, guantes y contar con barreras secundarias, tales como piletas para el lavado de manos, instalaciones de descontaminación de desechos, con el fin de reducir la contaminación potencial del medio ambiente. El nivel de bioseguridad número 3, también conocido como nivel de contención, se pone mayor énfasis en las barreras primarias y secundarias para proteger al personal en áreas contiguas a la comunidad, al medio ambiente y de exposición a aerosoles potencialmente infecciosos. El nivel número 4, también conocido como nivel de contención máxima, es un edificio separado o una zona totalmente aislada con sistema de gestión de desechos y requisitos de ventilación especializadas y complejos para prevenir la liberación de agentes viables al medio ambiente. ¿Qué es un riesgo químico? Los peligros químicos incluyen los compuestos químicos que cuando son consumidos en cantidades suficientes pueden inhibir la absorción, destruir nutrientes, son carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos, o son tóxicos y pueden causar enfermedad severa e incluso la muerte debido a su efecto en el cuerpo humano. El manejo de sustancias químicas. Existen muchas sustancias que cuando se utilizan adecuadamente pueden contribuir significativamente al mejoramiento de nuestra calidad de vida. Pero otras sustancias químicas son muy peligrosas y pueden incidir negativamente en nuestra salud y en el medio ambiente.
cuando no se administran de forma adecuada. Esto causa una discontinuidad tanto en el personal médico, de salud, del área hospitalaria y también en la comunidad. Amanda, siga. ¿Sí me escuchan? Sí, siga. Ya. Las propiedades físico-químicas y riesgos asociados es la densidad, es la relación de masa por unidad de volumen o una sustancia determinada. Estado físico es el estado en el que se presenta en la naturaleza o en sustancias. Dicho estado puede ser sólido, líquido o gaseoso. Límite superior de la inflamabilidad es la concentración máxima de cualquier vapor o gas. El límite inferior de inflamabilidad es la concentración mínima de cualquier vapor o gas. Presentación de vapor es la presión ejercida por un vapor saturado. El porcentaje de volatilidad es la proporción de volumen de una sustancia química. Potencia de hidrógeno es la concentración de los iones hidrógeno. El peso molecular es la masa de una sustancia. Solubilidad de agua es la propiedad de algunas sustancias químicas para disolver en el agua. La temperatura de autoignición es la temperatura mínima. La temperatura de inflamación es la temperatura mínima de los materiales combustibles o inflamables. La velocidad de la evaporación es el cambio de estado por presión o temperatura. Tenemos la prevención aplicada a los riesgos químicos, que es contemplar el plan de emergencia ante un riesgo químico, disponer de procedimientos escritos para la manipulación, el almacenamiento de los productos que debe realizarse en los locales o armarios, señalar convenientemente de dichos locales o armarios, promover la práctica de simulacros o accidentes de emergencia, disponer de extintores y utilizar equipos de protección individual. El riesgo radiológico. El riesgo radiológico se da por la exposición a las radiaciones ionizantes que puede estar asociado a equipos generadores o a fuentes radioactivas. Es de suma importancia realizar una evaluación radiológica para que los representantes tomen decisiones correctas y fundamentadas que reduzcan el mínimo de los daños para los seres humanos que están expuestos a la radiación. En la manipulación del material radioactivo se debe realizar una evaluación previa de las condiciones laborales, clasificar los lugares de trabajo, clasificar a los trabajadores que van a manipular este material, aplicación de las normas y medidas de vigilancia, mantener siempre las fuentes radioactivas, cubrir las superficies de trabajo, utilizar las medidas de protección o el equipo de protección personal, lavarse cuidadosamente las manos y realizar un control de contaminación. Existe el efecto somático que sufre una persona al exponerse a la radiación, que se manifiesta por la absorción de dosis de radiación que se pueden clasificar en dos tipos, como serían los efectos determinísticos que involucran altas dosis sobre las porciones grandes del cuerpo y los efectos no determinísticos que ocurren a niveles bajos de exposición a la radiación.
Existe también efectos genéticos es sufrido por la descendencia del individuo expuesto, que implica la mutación de las células muy específicas, a saber, los espermatozoides o los óvulos. La radiación es un ejemplo de un agente mutagénico físico. Existe también efectos deterministas o no estocásticos. Estos son aquellos que aparecen como consecuencia de elevadas exposiciones a la radiación y que resultan en daños a un número importante de células y en los que existe una dosis umbral por debajo de la cual no se producirán dichos efectos. Por ejemplo, si la dosis de rayos X excede, se observará un enrojecimiento de la piel. Tras cierto nivel de dosis se producen también lo que son las cataratas en los ojos, entre otras consecuencias. Comparación de los riesgos. En la actualidad se dispone de la información lo suficientemente clara y abundante para estimar el nivel general de riesgo que entrañan las exposiciones a las radiaciones. Los datos cuantitativos para estimar estos riesgos de radiaciones son mucho mejores y más completos que los datos para determinar los riesgos de exposición a muchos productos químicos importantes y a otros agentes potencialmente nocivos presentes en el entorno laboral o en el medio ambiente en general. Es importante conocer la manera más clara posible sobre las consecuencias y sobre el grado de seguridad o de riesgo que puede resultar exponerse a la radiación. El riesgo radiológico se puede presentar en diversos tipos de clínicas y viene dado por el uso de equipos electromédicos que generan diversos tipos de radiaciones no ionizantes, como por ejemplo en los campos electromagnéticos, radiaciones ultravioleta, ultrasonidos, en maquinaria o equipo de microondas de onda corta, rayos infrarrojos o rayos láser, entre otros. Los daños que se pueden producir son, por ejemplo, en los campos electromagnéticos, alteraciones a nivel del organismo, de acuerdo con el grado de exposición y las características de la emisión. En campos magnéticos, radiofrecuencias o microondas, se pueden dar efectos adversos para la salud por el aumento de la temperatura de los tejidos, produciéndose hipertermia, principalmente en aquellos de menor riesgo sanguíneo y por tanto de menor capacidad de disipación del calor, en ojos, testículos, entre otros. Se puede dar también lesiones locales, quemaduras, hemorragias, necrosis y muerte tisular. La radiación ultravioleta puede producir fotoqueratitis en la córnea, eritema, fotofobia, lagrimeo, enrojecimiento acelerado de la piel y aumento del riesgo de sufrir cáncer de piel. En las emisiones del tipo de onda corta y ultrasonidos puede producirse calentamiento de los tejidos con la posibilidad de producir incluso quemaduras severas. Gracias. Bien, chicos. Entonces, déjenme ver. Es que ustedes mandan cuestionarios que a ver, no tienen nada que ver a veces con otros. A ver, dime, Sofía. Sí, Doc. Háblame de los... Voy a retomar la pregunta que hice en el grupo anterior. ¿Cuáles o qué tipo de efectos tienen los riesgos radioactivos? ¿Qué tipo de efectos? Dependiendo del nivel puede producirse cáncer. También cáncer en la piel, se pueden provocar quemaduras, fotoqueratitis,
también enrojecimiento de la piel. Está bien, al menos tienes una idea. Tienen efectos genéticos, pueden traer consigo malformaciones congénitas. Una mujer embarazada que reciba radiaciones, por ejemplo, que entre, nada más de entrar dentro de un lugar donde existan radiaciones, por ejemplo, que pase por frente a un local de rayos X, hay que hacerle un estudio especializado completo de genética para ver si, y sobre todo en las primeras semanas, antes de las 8 semanas y antes de las 14 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque los efectos pueden provocar efectos genéticos de malformaciones cardiovasculares, sobre todo, que son una de las que más se ven, las CIV, que son las comunicaciones intraventriculares interauriculares, las CIA y CIV, que se llaman, que muchos niños nacen y es porque a veces las mujeres embarazadas pasan por esos lugares, no se lo dicen a nadie y al final quien tiene la repercusión es en los niños como tal. Los niños son los que los que sufren esta situación como tal. También están malformaciones somáticas o efectos somáticos, ¿verdad? En lo que es articulaciones, músculos, etcétera. A eso se refiere. ¿Está bien, Sofía? Lisbeth. Sí, Doc. ¿Qué métodos se deben de tomar en cuenta ante el contacto con las ante sustancias radioactivas como tal? Podría ser, tendríamos que comparar el riesgo, si es que, así como usted decía, si es que es genético, tendríamos que, por ejemplo, si es un efecto genético, lo que implica la nutrición de células, cuando se está expuesto a esta radiación, tendríamos que, como usted ya lo indicó, hablarlo directamente con un ginecólogo, o sea, decirle que estuve expuesta a ese efecto genético para que el ginecólogo sepa cómo actuar ante este caso. Porque sí, de verazmente que si no lo informa, sería algo que traería malformaciones al niño, como usted ya lo había indicado antes. Entonces tendríamos que cumplir con una buena protección de barreras cuando ingresemos a este tipo de lugares. Alejandra. No está, Doc. Solo expusimos Amanda, Lisbeth y yo. Amanda. Mande, Doc. Mencióname algunas no te veo. Ya. Nomás te veo la frente. ¿A dónde? Dime, mencióname algunas o cuáles pueden ser consideradas sustancias químicas que están dentro de los riesgos de nosotros, los profesionales de la salud. ¿Qué sustancias químicas pueden ser? Las sustancias químicas que pueden ser... Ya está buscando, Amanda. No estoy buscando. ¿Cuáles son las sustancias? Sería la... Son preguntas fáciles que se le hacen a ustedes. ¿Cómo?
Las sustancias por desinfección. ¿Cómo? No te entiendo. Sustancia por desinfección, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de sustancias son? Para desinfectar, póngase los instrumentos que utiliza un médico, una enfermera. ¿Pero qué tipo de sustancias son esas? Está bien. No te la sabes, Amanda. A ver, chicos, entonces es las 9:38. Este turno clase se acaba a las 9:50. Entonces quiere decir que como el jueves nos corresponde tenemos clase nuevamente. Hoy estamos a 1 de febrero. El jueves, chicos, el jueves vamos a continuar con estas presentaciones. Déjenme revisar una cosa con ustedes un momentico. En el día jueves, sí. El día jueves vamos a dar continuidad al equipo número 4. Pendiente de evaluar. Equipo, el 4 es verdad el que falta para evaluar. Sí. El jueves vamos a hacer algo. El jueves vamos a continuar con lo que es la presentación con el equipo 4. Y voy a comenzarle entonces, posteriormente, a darle una conferencia de la unidad 3. Hasta aquí, o sea, hasta la unidad 2 es el examen bimestral que le corresponde a ustedes. Es el examen bimestral. Los exámenes deben de estarse realizando 18 y 19, si mal no recuerdo. La misma semana de los carnavales. Carnavales creo que es el lunes y martes, y ya creo que jueves y viernes van a tener ustedes los exámenes presenciales hasta ahora, si no hay algún cambio. Si existiera algún cambio, ya se lo vamos a estar informando a todos. Lo otro también le digo, chicos, bueno, este grupo no tiene problema de ausencia en este módulo. El tema de la asistencia de ustedes a las clases, porque nosotros, por ejemplo, ayer estuvimos mandando informaciones a Secretaría de los estudiantes que tienen asistencia regulares e irregulares, los que participan a veces, los que no participan, los que se ausentan y abandonan de las reuniones, o sea, de las clases. Todo eso nosotros lo estamos informando, y entonces para que después entonces al final en sus recorridos no haya reclamaciones de que no, yo sí estaba, yo no estaba, ni nada de eso. En lo que es de la disciplina en la asistencia, que ustedes deben de llevar un puntaje en esto. A nosotros nos están controlando las actividades con ustedes. Nos controlan mucho las actividades con ustedes y nos evalúan. Se nos están evaluando cosas que anteriormente no se hacían, ya hoy en día sí se hacen. Nos revisan
las clases que nosotros grabamos y subimos, las revisan, a ver de qué manera nosotros nos comportamos con ustedes en las evaluaciones, o sea, en las clases como tal, en la conferencia, cómo es la interacción de ustedes con nosotros y demás. Y entonces les pedimos la asistencia, la puntualidad, que se preparen a la hora de realizar las presentaciones. También vamos a estar el día jueves, vamos a estar el día miércoles, perdón, vamos a estar haciendo algunas preguntas a otros estudiantes de los que hayan salido mal en estas evaluaciones para que recuperen su nota y mejoren un poco la nota, porque hoy de hecho hay algunos que no han salido bien. Entonces les pido que estudien. Hay algunos que tienen un punto que no supieron responder, entonces vamos a ver cómo digo yo, cómo se defienden en la próxima clase para mejorar las evaluaciones de ustedes, que el objetivo es de que ustedes salgan bien al final. Entonces, voy a dar por terminada la clase y entonces el día miércoles continuamos con el equipo número 4, las presentaciones de seguridad biológica, química y radioactiva. ¿De acuerdo? Entendido, doctor. Gracias. Porque nosotros ya tenemos, hasta ahora estamos bien, estamos adelantados ya, estamos bien en lo que es los programas, en las 2 unidades que nos corresponden en esta semana que se deben de acabar, pero yo en aras de comenzar a adelantar clases, ya el día jueves comenzaré a darle conferencias de la unidad 3 y el lunes continuamos y ya miércoles entonces comienzan presentaciones de nuevo y así. ¿De acuerdo? Porque este turno de ustedes se debe de terminar, sí, a las 9:50. Ya, entonces chicos, nos estamos viendo el día miércoles, ¿verdad? En el horario normal que nos corresponde con ustedes a las 10:30. ¿Sí? Entonces, dale la gracia a todos y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, chao. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.